licenciada Gabriela Palacio Santiago, organizamos la conferencia virtual titulada Andragogía, procesos formativos entre adultos. Voy a permitirme presentar al ponente virtual, al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Daré a conocer su currículum. Andragogo, doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 2016, doctor en Ciencias de la Educación, miembro de la Red Mundial de Escritores en Español desde 2014, miembro activo de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, profesor universitario desde 1995 y de posgrado desde 2003, conferencista internacional desde el 2001, experto en ciencias agógicas desde 2010, autor de 4 libros. No se escucha ya Flavio Castillo. Muy bien. Pues ya no escuchamos el final, pero creo que ya me toca a mí trabajar, ¿ok? Bueno, pues reciban en primer lugar un cordial saludo desde esta ciudad de Oaxaca. Iba a decir desde la siempre verde Antequera, ciudad de Oaxaca. Vamos a comenzar. Me da gusto ver caras conocidas. Ya veo a otro más que no tenía rato que no lo veía yo, a Víctor. Buenas tardes, Víctor. Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy con esta plática. Pues para algunos, el tema puede ser novedoso. Para otros quizá ya han tenido la oportunidad de que nos hemos encontrado en el camino y ya han visto algo de lo que es andragogía. Como es un primer contacto para varios de este grupo de esta institución, pues entonces sugerí retomar elementos de mi libro de andragogía, procesos formativos entre adultos, y desde ahí vamos a empezar a platicar un poco de esto, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a pedirles en primer lugar, si me hacen el gran favor, de poner sus micrófonos en off, apagarlos. Ustedes pueden regular esa parte. Yo lo puedo hacer desde aquí, pero pues siempre me gusta pedírselos a ustedes como para corresponsabilizarnos del ambiente de trabajo que vamos a tener en este ratito que vamos a compartir. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces vamos a empezar. Tengo esta pequeña presentación, 200 diapositivas nada más, ¿no es cierto? Unas cuantas diapositivas que vamos a incorporar sobre andragogía. Bien. Bueno, pues vamos a platicarles un poquito de la andragogía y aquí están algunos, aquí están algunas personas que hemos participado de una u otra manera en ese sentido. Entonces, y vamos a hacer un recorrido por todas las aportaciones que han hecho respectivamente. Yo me colé ahí, así que pues, bueno, son 5 personas que estamos participando en que la gente conozca lo que es la andragogía, ¿no? Entonces, esa es la portada del libro de Andragogía, Procesos Formativos entre Adultos, escrito en el 2014. Y a partir de ahí, pues he tenido oportunidad de llevar el tema a diferentes foros en diferentes partes de América Latina. Y vamos a empezar con esto. Pues según Erickson, citado por la doctora Undurraga, la doctora Consuelo Undurraga, de origen chileno, ella nos menciona que tenemos 3 etapas de la adultez. La adultez joven, que ahí ustedes ven el rango, es entre 18 y 40 años. La adultez madura o intermedia, le llaman algunos también, que es mayores de 40 y hasta 65 años.
Y la adultez tardía, ancianidad, adultos mayores, gerontes, sería de mayores de 65 años, ¿no? Cabe hacer la mención que esos son datos que se manejan en sus aproximados, ya que todo lo que tenga que ver con el ser humano, pues no podría ser ley, excepto la ley de la vida, ¿no? Que nacemos y morimos, eso sí es seguro, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí. Antes de Knowles, Knowles es el padre de la andragogía, aunque yo tengo serias dudas al respecto, pero antes de Malcolm Knowles, hubieron algunas personas que hicieron mención de la palabra andragogía. Uno de ellos fue Alexander Kapp en 1833, y ante las preguntas que le hacían sus estudiantes con respecto a cómo se podría llamar ese proceso educativo que se daba en la antigua Grecia, específicamente con Platón, él mencionó que era andragogía, porque no estaba hablando con niños Platón, sino que hablaba con adultos, ¿no? Adultos jóvenes, adultos intermedios. Entonces, ahí fue la primera vez que la palabra andragogía fue mencionada, ¿no? También tenemos a Rosenbach, que más o menos en los años 1920, ahí se pierde un poco la historia, pues retomó el concepto y empezó a hacer algunas situaciones curriculares para poderlo involucrar en la educación de adultos. Y ahí hay algunos temas como filosofía, para ser profesor, algunas de cuestión de metodología, etcétera, ¿no? Entonces, Eugen Rosenbach hizo esa parte. Y Edward Lindemann, que es la otra persona, Edward Lindemann, creo que fue el brazo derecho de Malcolm Knowles. Creo que todo lo que haya hecho Knowles se lo debe a esta persona. Ese señor fue una persona que investigó de primera línea todo lo que tenía que ver con la educación de adultos y su formación del pensamiento, o cómo era ese proceso cognitivo en ese punto. Entonces, realmente, yo por eso decía que tengo dudas si realmente Malcolm Knowles debiese ser el padre de la andragogía, ¿no? Pero bueno, son aportaciones, son cosas que se dan, y en ocasiones no está en las manos, ni tampoco es por cuestión democrática el asunto. Y entonces aparece Knowles. Knowles nació en 1913 y falleció en 1997. De origen americano. Y él mencionó esta definición de andragogía. La andragogía es un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de dicho aprendizaje. Bien, eso fue lo que dijo Knowles, y que lo podemos encontrar en su libro reimpreso en el año 2006, ¿no? Bueno, algo que sí deja claro Knowles es el hecho de que la andragogía pues está obviamente orientada o pensada en la educación de adultos, ¿no? De hecho, andragogía viene de andros, hombre, pero no de hombre de género, sino de hombre de especie, ¿no? Conducción del hombre de alguna forma, o de la humanidad, o del Homo sapiens debió haber sido algo así, ¿no? Entonces, no se está refiriendo pues al hombre de género, sino a todos en general. Y también algo que se va visualizando con esta nueva ciencia es que pues la pedagogía, que por muchísimos siglos había estado como única reina con el proceso educativo, y que algunos autores incluso pensaban que, o hacían como sinónimo el uso de educación y de pedagogía porque no había otra cosa, ¿no? Sin embargo, la andragogía fue poco a poco haciéndose su espacio, y pues algo que vamos a ver es de que la andragogía no está peleada con la pedagogía. De hecho, atienden al mismo ser humano, nada más que en diferente momento de su ciclo vital. Entonces, la pedagogía pues atiende a los niños. El Diccionario de Ciencia de la Educación de Santillana 2003 definió a la pedagogía como ciencia y arte de enseñar a los niños. Queda muy claro pues cuál es el sentido de la pedagogía. Y la andragogía pues tiene una atención
hacia el adulto en procesos educativos. Eso sería algo diferente en ese aspecto. Y bueno, lo que sí es que esta premisa que enuncia Knowles como consecuencia de todo esto es de que los niños y los adultos aprenden de diferente manera. Y es cierto. El adulto, vamos a hablar del adulto específicamente, el adulto a lo mejor no tiene grados académicos, pero tiene experiencia de vida. Y la experiencia de vida a veces le da muchísima riqueza a la persona, que incluso puede expresarse tanto en la claridad de su pensamiento como en la visión que tenga cosmológica de la vida y de la humanidad como especie, ¿no? Entonces, en cambio, un niño, pues, obviamente tiene procesos mentales, no lo vamos a descalificar, pero un niño no está pensando ni en el futuro, ni está pensando en su entorno, no está pensando tal vez en cómo aportar para que el mundo sea mejor. El niño está para divertirse, para pasarla bien con con sus compañeros, perdón. Y si de paso aprenden, qué bien, ¿no? O sea, es otro el sentido, no tiene un cúmulo de experiencias de vida. Tal vez, bueno, habrá excepciones, también no puedo negarme a pensar de que no existen, ¿no? Puede haber una excepción por ahí, pero acuérdense que la excepción no rompe la regla. Bien, entonces, queda claro que la pedagogía es para los niños y la andragogía es para los adultos. Y aquí hago mención, y la verdad yo no conozco el plan y programa de estudios de la universidad donde ustedes están participando, pero yo lo que sí he visto y he hecho observaciones muy serias es que no es posible que exista pedagogía para el adolescente, pedagogía para el adulto, pedagogía para el viejo o anciano, ¿no? O sea, eso no puede existir. ¿Por qué? Porque tampoco existe andragogía para niños. Entonces, ya que cada una de esas ciencias atienden al ser humano de acuerdo al momento de su ciclo vital, ¿no? Lo digo por segunda vez. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que podría existir, no? Es una pregunta que quizá algunos están haciendo entre una cosa y otra. ¿Por qué no llamarle y nos quitamos de líos y decimos pedagogía del adulto, no? O sea, alguien puede pensarlo así, ¿no? Bueno, lo que puede pasar es de que, en primer lugar, la pedagogía está pensada para guiar, ¿no? Tenemos a alguien que guía y tenemos a alguien que son guiados, ¿no? Es alguien que guía, pues es el experto, es el adulto, es el que está preparado para ellos, el que sabe, decían antes en la didáctica tradicionalista, ¿no? Y entonces llega y le dice a los estudiantes jóvenes, a niños, abran su libro en la página 10, vamos a colorear el mapa que está ahí de la República Mexicana, utilicen un color para cada estado de la República Mexicana, luego van a hacer esto y luego van a hacer aquello y me lo entregan al final. O tal vez dice, me lo entregan el viernes, ¿no? O sea, quiere decir que ese señor, el pedagogo, el maestro, el profesor, ya le está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo entregarlo y cómo entregarlo, ¿no? El niño no tiene ninguna posibilidad de, oiga, ¿y por qué no lo hacemos mejor de esta otra manera? O sea, no lo tiene porque el proceso de la pedagogía es un proceso netamente vertical. Entonces, inclusive yo he pensado que, sobre todo cuando hacen mal uso de la pedagogía en educación superior, por ejemplo, yo siento que la pedagogía no le importa ni siquiera saber, sobre todo en posgrado, ahí creo que me iría más a posgrado. No le importaría saber quiénes son los que están enfrente. Lo que a él le importa es que aprendan o que yo les enseñe, básicamente, ¿no? Entonces, ahí los procesos obligan a actuar de diferente manera. En cambio, tenemos la andragogía y la andragogía no. El doctor Manuel Castro Pereira, que ya no se los presenté en la diapositiva inicial, pero más adelante lo voy a presentar. El doctor Manuel Castro Pereira decía que la andragogía, esa fue la dedicatoria que le puso a un libro, él es coautor de este libro. El doctor Manuel Castro Pereira, él es rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y es coautor en mi libro de andragogía con un capítulo 2, me acuerdo. Y entonces él puso en la dedicatoria en el libro que guardo con mucho cariño, decía, Flavio, la andragogía es la libertad del adulto en situación de aprendizaje.
Y es cierto. O sea, si nosotros ponemos dos salones juntos que puedan verse unos a otros y vemos cómo trabajan los niños con pedagogía y vemos cómo se trabaja con andragogía, con adultos, los mundos son diferentes. Aquellos que dicen que no ha cambiado la educación por los siglos y de los siglos, quiere decir que no se ha metido de lleno al estudio, por ejemplo, de algo que llamamos actualmente ciencias agógicas. Pero bueno, no me adelanto, voy a continuar de acuerdo a lo que está previsto. Para la andragogía, el que alguien sea considerado adulto tiene que cumplir con 4 dimensiones. La primera es la biológica y esa es una cuestión natural, no podemos decirle, sabes que ya no crezcas, quédate hasta ahí, no, o sea, la cuestión biológica es algo que va a suceder por sí misma. Tenemos otra que sería en su momento la dimensión legal. Aquí en México es a los 18 años, en otros países es hasta los 21. Cuando el ciudadano, porque ya se vuelve ciudadano a partir de ese momento, obtiene derechos, pero también obtiene obligaciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy por la calle y de broma, entre comillas, quiero romper un vidrio, lo rompo, ¿no? Pero pues obviamente, si me agarra la policía, pues voy a tener que cubrir las consecuencias de ese acto insensato de haber roto el cristal, no sé, de un aparador o algo por el estilo, ¿no? Entonces, tengo derechos y también tengo obligaciones. Esas dos, de alguna manera, se obtienen por cuestión natural, genética, de edad, de crecimiento, ¿no? Tenemos la otra que es la social. Aquí significa que la sociedad me reconoce a mí como adulto. ¿Y cómo me va a reconocer como adulto? Pues se dan cuenta que yo ya trabajo, se dan cuenta que participo en los actos cívicos, como aquí en México, por ejemplo, que uno sea parte de una mesa electoral, ¿no? En una casilla. Entonces, también es un acto cívico. Y dicen, ay, mira, está fulanito. Ya la gente se está dando cuenta quiénes son los que están participando y lo reconoce como uno igual por el hecho de estar ya en actos cívicos correspondientes. La más difícil de todas, que yo creo que es esta, la psicológica. Yo he dicho que la dimensión psicológica es la más difícil porque yo tengo mi registro de mi doctorado, tengo el registro de que me encontré una persona más o menos de mi edad y esta persona no trabaja. Quiere decir que colabora con la empresa familiar, por lo tanto no recibe un sueldo. No es trabajador, no recibe un sueldo, recibe domingos todavía. Y bueno, una serie de situaciones que se dan ahí. Algunos psicólogos lo mencionan como el síndrome de Peter Pan, o sea, que no quiso crecer, que siempre quiso ser niño. Entonces, yo lo tengo registrado ahí, ¿no? Y es un dato que tiene que ver con esto. Lo más difícil es que yo me crea un adulto. Biológicamente lo soy porque ya tengo 25 años, por poner un ejemplo. Legalmente lo soy porque desde los 18 años ya soy ciudadano. Socialmente lo soy porque me han visto ahí, pero yo me lo creo, a lo mejor no. Por ejemplo, en estas últimas décadas se ha dado el proceso de que el estudiante termina la licenciatura, luego se mete a la maestría, luego se mete al doctorado, y pues todos ellos son patrocinados por la Fundación de la Familia, quien tiene que estarle pagando los estudios y además pues hasta que termines que empieza a trabajar, ¿no? Y bueno, eso tiene muchísimas contraindicaciones que, bueno, no es el tema de hoy, pero es ese estudiante que está yendo de licenciatura, maestría, doctorado, en ese aspecto psicológico todavía no logra llegar ahí porque sigue en el rol de estudiante. Muy diferente, si ponemos a alguien junto, muy diferente sería la persona que hoy egresó, dentro de 5 años o 10 estudia la maestría, dentro de otro tiempo igual estudia el doctorado, ¿no? Va a tener experiencia, va a tener otra visión de las cosas. Son cosas diferentes entre unas y otras. Bien, en el caso del modelo de Malcolm Knowles, que es Knowles decía que el crecimiento que se da es un crecimiento que no nada más es la persona, ¿no? Ahí dice hasta abajo, dice crecimiento individual, pero no es el único. La persona que logra, no sé, terminar, por ejemplo, su licenciatura, su maestría,
pues obviamente con su logro también está beneficiando a una sociedad. Por ejemplo, los directores que son de instituciones que son muy dados a manejar números, va a decir, bueno, pues a partir de hoy tenemos otro maestro, otro doctorado, otro doctor, otro ingeniero, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, son beneficios. En caso de crecimiento institucional, pues eso también va a redundar. Fíjense que yo le platicaba hace poco a mi familia del caso de un maestro, de un estudiante que tuvimos hace ya varios años, del plantel donde yo trabajo en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y fíjense que tuvimos el caso en la licenciatura en informática de tener ahí en nuestro salón al primer profesionista de una comunidad por los mijes. Toda la comunidad cooperaba para que esta persona tuviera los recursos suficientes para terminar su licenciatura. Este joven durante toda su licenciatura, en vacaciones, se iba a trabajar a su comunidad ayudando a quien le pidiera ayuda. Oye, ven a echar la mano porque voy a hacer esto. ¿Cómo no? Iba ya. ¿Por qué? Porque él sabía que todos ellos estaban haciendo su esfuerzo para que él pudiera terminar su licenciatura. Ahí hay un crecimiento individual, hay un crecimiento social también, ¿no? Y cuando él terminó, nos enteramos, porque ya no pudimos ir, una gran fiesta que hubo ahí por el hecho de que era el primer profesionista que contaba esa comunidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Todos los sentimientos que se movieron ese día en ese lugar. Y bueno, tenemos que pensar también que hay diferencias individuales entre los individuos, hay diferencias de diferentes índole con respecto a los seres humanos. Todos somos diferentes, ¿no? Entonces hay muchas cosas, no porque funcione bien con uno, va a funcionar bien con el otro. O sea, todos somos diferentes. Por ejemplo, si nos vamos por los estilos de aprendizaje, que aquí en andragogía no los tomamos en cuenta, pero los conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudiantes auditivos, visuales, kinestésicos. Bueno, esas son las diferencias que puede haber. Y otra diferencia situacional podría ser que no es lo mismo que tú estudies aquí en Oaxaca, en la capital, a que lo estudies en una región, o que lo estudies en la Ciudad de México, a que lo estudies en Monterrey, o que lo estudies fuera del país, ¿no? Siempre las diferencias situacionales tendrán que actuar ahí, ¿no? Y basado en esto, el doctor Marco Knowles pronunció estos 6 principios de aprendizaje que están aquí funcionando. El primero dice que hay una necesidad de saber del alumno. Bueno, lo voy a leer tal como lo dice ahí, porque cambiaron algunas palabras, pero los voy diciendo como va avanzando la presentación. La necesidad de saber del alumno es básicamente que el adulto que va a participar decide participar en un proceso formativo es porque él ya considera que es parte de su plan de vida, en primer lugar, y en segundo, porque ya sabe, porque lo preguntó seguramente, cuáles son las situaciones y lo va a sopesar para ver si se somete o no se somete a ese proceso formativo. Tiene que saber cosas como cómo se va a desarrollar ese curso. Tiene que saber también en su momento cuáles son los contenidos. Y entonces decide o no inscribirse. Si se inscribe es porque está convencido y además ya se dio cuenta que abona hacia su plan de vida que tenga. El segundo principio es que hay un concepto personal del alumno. En este caso, hay algunos alumnos que se consideran que tienen que ser casi picándole las costillas para que hagan lo que tienen que hacer, pero hay otros que sin que le diga yo nada, lo van a hacer. Son los autónomos, las personas autodirigidas, aquellos que ya tienen una manera de trabajar, se conocen lo suficiente como para dar sus mejores rendimientos en su momento. Y tenemos también una experiencia del alumno. Yo decía hace rato que, por ejemplo, en la pedagogía, lo he visto porque también es parte de los registros que yo hice para mi tesis, es el hecho de que, por ejemplo, un profesor que está parado, un profesor de posgrado, que está parado en una parte de la pedagogía, a ellos les da igual que tengamos diferentes perfiles académicos dentro del salón de clases. En el caso de la andragogía, la valía de los procesos formativos está en el reconocimiento de la aportación que hacen los diferentes
perfiles de egreso o profesionales que coincidan en un curso. Por ejemplo, en la maestría en educación o en el doctorado en educación es muy común recibir a ingenieros, licenciados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas que entran, si tenemos un objeto de estudio, bueno, no puedo aquí ilustrarlo en la imagen porque no los veo, pero si tuviéramos un objeto de estudio, el hecho de que haya varios perfiles va a permitir tener una mayor amplitud en la visión de ese objeto de estudio. Si todos fueran licenciados, por ejemplo, en Derecho, y vieran el objeto de estudio, pues todos van a ver la misma cara del objeto de estudio. Pero si tenemos licenciados, psicólogos, doctores, tenemos de todo un poco, entonces van a ver el objeto de estudio de diferente manera y cada quien puede aportar para que mi aprendizaje sea más enriquecedor. Eso es algo interesante en ese punto. La disposición para aprender es el cuarto principio y bueno, tengo que como que descubrir que realmente lo que estamos viendo abona mis situaciones de vida, por ejemplo, ¿no? O también me permita hacer mejor algunas cosas. Yo tengo que buscar como adulto que sea de beneficio personal, familiar, laboral, o sea, tengo que buscarle realmente y encontrarle cuál es el beneficio que puedo tener yo al someterme a ese proceso formativo. Si yo no lo encuentro, el adulto quitado de la pena se para y se va y ni siquiera Dios dice, ¿no? O sea, eso es algo importante. El otro punto, el quinto, sería que debemos tener una inclinación al aprendizaje y eso se da por el tipo de trabajo, porque es muy activo, no tengo a los adultos sentados 5, 10, 12 horas sin hacer mucho, sino que están haciendo varias cosas y de esas cosas empiezan a buscarle la valía hacia la aplicación en su vida. Y por último, el principio de motivación para aprender. Es el valor intrínseco que nosotros le vamos a dar a estos estudios con respecto a otros. Por ejemplo, alguien de ustedes, de esos jóvenes que están en sexto semestre, cuando terminen, ¿qué va a pasar de que uno nada más de ustedes, entra a una maestría y los demás no? Pues ese que ya está estudiando la maestría, pues va a decir, ay, mira, yo ya estoy aquí en posgrado y los demás están como licenciados nada más. O sea, va a sentir un valor intrínseco el hecho de estar ahí, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínense el momento en que un estudiante de medicina se pone por primera vez una bata. O sea, debe de sentir algo, una serie de emociones al interior, porque esa bata lo va a acompañar primero en su formación y después en su ejercicio profesional. Nosotros vemos en la calle a alguien con una bata blanca y además vestido de blanco, por consecuencia sabemos que es un estudiante de medicina o es un médico, ¿no? La diferencia nos lo va a dar su rostro, qué tan joven o qué tan mayor se vea, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, un licenciado en pedagogía, en psicopedagogía, pues no tiene algo que lo distinga, ¿no? Va a pasar junto a unas personas y nadie va a decir, oye, mira, ahí va un estudiante de pedagogía. No. El arquitecto a lo mejor todavía tiene la posibilidad de ponerse su regla T en su mochila en la parte de atrás y pareciera que trae el sable del samurái, ¿no? Así como listos a sacar, ¿no? Pero de ahí en fuera, todas las demás profesiones no tienen una presencia particular como para que la sociedad diga, ah, sí, mira, ahí está fulano, mira, está estudiando tal cosa. Entonces, sin embargo, yo le puedo dar valor intrínseco a mi preparación. Por ejemplo, un paramédico, que esos están siempre preparándose, el valor intrínseco que le va a dar es de que va a ser, por ejemplo, un experto que en casos de siniestro bajo estas circunstancias sea de los pocos en México, en Oaxaca, en México, en el extranjero, que pueda realizar maniobras de ese tipo para salvar vidas, ¿no? Entonces, el grado de especialización puede ser ese valor intrínseco que puedan tener otras personas. Bueno, otra premisa de Knowles es de que los adultos son alumnos autodirigidos. Eso significa que no hay un proceso de enseñanza. En la andragogía no hay un proceso de enseñanza como en la pedagogía. En la pedagogía hay alguien que enseña y alguien que aprende. Aquí no. Aquí hay un proceso de orientación-aprendizaje. Quiere decir que el facilitador va a orientar, no va a enseñar. Y bajo esa idea, entonces, el estudiante puede hacer procesos autodirigidos sin tener que hacer cambios drásticos al interior del aula.
Y bueno, también aquí puse esa notita que hay que distinguir que no es lo mismo un proceso autodirigido, en donde hay una responsabilidad por parte del seguimiento que pueda dar un facilitador, a que sea un proceso autónomo. Yo, por ejemplo, de manera autodidacta, sería la palabra que también ya conocemos, yo de manera autodidacta puedo aprender a tocar una guitarra, porque me gusta, por lo que ustedes quieran. Ah, bueno, pero ese es un gusto, es algo que lo voy a hacer de manera sistemática, quiere decir que cuando yo pueda, cuando tenga yo ganas, cuando lo que sea, ¿no? Pero no va a llevar un proceso sistémico como podría ser un proceso autodirigido. Bien. Dice, ¿cuáles son los motivadores principales que actúan en el caso de la andragogía? Pues están esos 4 según Knowles. Está el éxito, la voluntad de querer hacer mejor las cosas, el valor y el gozo. Esos serían los 4. Y con respecto a un facilitador, ¿qué características debe llevar? En la andragogía no le llamamos profesor, no le llamamos maestro, le podemos llamar facilitador o andragogo. Es más común decirle facilitador. Y bueno, entonces el facilitador tiene esas 4 características básicas. Tiene destreza, quiere decir que sabe de qué está hablando, porque ya lo ha vivido, ya lo ha hecho. Es empático, eso significa que va a ver las cosas desde el marco de referencia de los demás, no va a imponer el suyo. Es una persona con entusiasmo, cree en la humanidad y además tiene una claridad al momento de comunicarse. Eso es algo bien importante. Bien, el siguiente andragogo que estaba en nuestra portada que omití presentar es el doctor Félix Adam, de origen venezolano, también ya fallecido. Él nació en 1921 en El Toro, Venezuela, y falleció en 1991. El doctor Malcolm Knowles y Félix Adam trabajaron para la UNESCO. Estuvieron haciendo sus aportaciones muy directas para la UNESCO en cuestión de educación para adultos, le llamaban ellos. Esa es la palabra que realmente utilizaban. El doctor Félix Adam es quien concibió, con esa visión educativa que tuvo, concibió de que el ser humano no nada más aprendía durante el tiempo que estaba en la escuela, ¿no? Sobre todo en educación básica, sino que el ser humano aprendía hasta que moría. Entonces, en primer lugar, él llamó a eso educación permanente, que después fue, por cuestiones de traducción, fue convertida a educación a lo largo de la vida, que hasta la fecha se sigue manejando ese término. Y algo que también el doctor Félix Adam nos propone, bueno, nos propuso, es el hecho de una atención al adulto mayor, y fue el fundador de universidades de la tercera edad en diferentes ciudades y países de Latinoamérica. Entonces, de hecho, él fue un alfabetizador, por lo cual recibió el Premio Mundial de Alfabetización. No recuerdo el año, pero pues recibió ese premio. Entonces, el doctor Félix Adam es un señorón, una persona que investigó de propia mano y recabó información que cuando empezamos a leer sus libros de los años 70, tienen tanta actualidad como si lo hubieran escrito apenas ayer, ¿no? Entonces, decía el doctor Félix Adam en su libro de andragogía de este año, 1977, que como que eso de primero estudia y ya después trabajas, en ese sentido, si era, sí era conveniente que no se separaran, sino que fueran parte de, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, un pensamiento marxiano, no recuerdo bien textual, pero decía que por las mañanas fueran a la zafra y por la tarde fueran a las aulas, ¿no? Algo así decía. Entonces, más o menos es la misma visión. O sea, que no estuviera peleado la parte productiva de la parte educativa, ¿no? Imagínense, nos meten 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de bachillerato, 5 o 6 años, sino que hasta 7 años para el caso de los médicos, de licenciatura, ya, y entonces a partir de ahí, vive tu vida laboral, ¿no? Entonces, esa parte también no le gustaba a él que sucediera como tal, ¿no? Entonces,
Algo que también fue una buena noticia en algún momento es de que muchos creen que por la situación de que uno va creciendo, disminuye nuestra capacidad de aprendizaje. Y no es cierto. O sea, bueno, actualmente ya podemos tener más argumentos. Pero en ese año, imagínense, estoy hablando de 77, 87, 97, 2007, 2017, estamos hablando de 43 años atrás. Ya decían ese aspecto de que la capacidad de aprender realmente no disminuyen con la edad, ¿no? Bien. Bueno, y entonces, ya mencioné yo este aspecto de que no están peleadas la pedagogía y la andragogía, simplemente lo que se está buscando en la actualidad es que cada quien, o sea, cada ciencia, tenga el espacio que le corresponde. Si hablamos de niños, pedagogía. Si hablamos de adolescentes, pedagogía. Si hablamos de adultos, andragogía. O sea, que quede así bien claro y que la persona que facilite un proceso, porque de repente estamos en diferentes niveles educativos trabajando, bueno, que la persona sepa cómo actúa un pedagogo o cómo actúa un ebegogo, cómo actúa un andragogo, y en función a eso, adaptarse y poder participar de esa manera. Entonces, ante la pregunta si la andragogía es una ciencia, la respuesta es sí. Una ciencia incipiente, quiere decir que es una ciencia joven y que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Hay una palabra que incluso hace rato estaba yo leyendo y decían que en las metodologías activas de la pedagogía el profesor está concebido como un mediador, pero ¿qué realmente es un mediador? No sé si lo han puesto ustedes a pensar, pero un mediador es aquel que tiene la posibilidad de recolectar conocimiento de las generaciones anteriores más la suya y llevarlo y entregárselo a una generación joven. Estamos hablando realmente del proceso pedagógico que se da en la educación primaria, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Entonces, ese es el mediador. El mediador es aquel que está haciendo la entrega del conocimiento anterior a su generación, más lo generado en su generación hacia las nuevas generaciones que son realmente posteriores. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de la mediación. Y entonces, otra cosa que el doctor Adam, en esta parte, lo estuve dividiendo esto por andragogos, es de que los adultos estudian por tener la posibilidad de alinearse, yo lo decía hace rato, a un plan de vida, ¿no? Algo así. Realmente son 4 los intereses, según el doctor Félix Adam. Uno es el económico. Yo estudio, pero porque tengo aspiraciones de que con mi preparación pueda yo tener mejores ingresos. También yo me preparo porque también quiero tener una mejor capacitación profesional. ¿Se acuerdan de los paramédicos? Bueno, ellos están muy metidos en eso para poder ayudar mejor a las personas que lamentablemente se accidentan. Seguir estudios superiores. Yo, por ejemplo, ustedes terminan su licenciatura y con eso les da la posibilidad de que en algún momento estudien ustedes su maestría, ¿no? Y si terminan su maestría, podrán en algún momento estar listos para estudiar el doctorado. Entonces, esa parte de por seguir estudios superiores, pues puede suceder, ¿no? Y también extender la sociabilidad y relaciones humanas. Yo me he encontrado, sobre todo en posgrado, excelentes compañeros que después nos invitan a sus bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron ahí, el varón encontró a la chica que considera que es la pareja perfecta para compartir su proyecto de vida, o también lo que hacen es de que van buscando personas con quien aliarse, ya sea que por cuestiones de recursos económicos, ya sea que por cuestiones de las influencias que puedan tener, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso puede suceder y son los intereses que decía el doctor Félix Adam. Entonces, la praxis andragógica se fundamenta en 2 principios importantes dados por el doctor Félix Adam: la horizontalidad y la participación. ¿Qué significa la horizontalidad? La horizontalidad significa que nos reconocemos todos como adultos. Puede haber una diferenciación cuantitativa que podría ser la calidad de la vista, también podría ser la cantidad de años, ¿no? No es lo mismo tener un proceso horizontal con una persona de 20 años que con uno de 50, ¿no? Entonces sí va a haber diferencias en ese sentido. Y también tenemos el principio de participación.
Este principio de participación es de que todos los estudiantes de un proceso formativo, cuando exista una situación que tenga que ver con el grupo, lo que debe de suceder es del hecho de que las decisiones las van a tomar entre todos. El facilitador es uno más en ese momento, no es porque el hecho de ser facilitador le da dos votos o su palabra es ley, no, nada de eso. Todos son iguales en ese punto también. Por eso en la andragogía no se le llama estudiantes ni alumnos, se le llama participantes a estas personas. Bien, entonces la praxis pedagógica, nada más como para hacer un poco la comparación, es netamente vertical. Existe un mediador, existe un alumno o estudiante, y a partir de ahí se dan procesos verticales, ¿no? Yo digo qué hacer, de repente parece el juego de Simón pide, o del rey pide, no sé cómo lo conozcan, y el rey pide que todos traigan una credencial de lector, ¿no? Son actividades que se van realizando, pero realmente lo que se busca en este caso es la cuestión de que realicen las cosas y cualquier duda conmigo, por favor, ¿no? O sea, todo es a través de la relación con el facilitador. Bueno, en el caso de la andragogía no es vertical. En el caso de la andragogía, la praxis es netamente horizontal. Acuérdense que les decía que todos se reconocen como adultos y que todos están en el mismo nivel y todos, algo importante, es que todos aprendemos de todos. Eso es algo importante en su momento. Entonces, eso es algo que se ve en el aula realmente. ¿Quiénes toman la decisión del orden de los contenidos? ¿Quiénes van a desarrollar los contenidos? No es el facilitador, como podría ser en la pedagogía. En la pedagogía, el facilitador toma todo el curso encima, porque de repente subestima a sus estudiantes, a sus participantes. Bueno, estudiantes porque es pedagógico, ¿no? Los subestima y dice, no, eso no van a poder, mejor lo hago yo. Y entonces él es el que expone, él es el que hace esto, y ustedes nada más hagan esta tareita como para ir llevando esto, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de horizontalidad y de participación. Entonces, esos principios andragógicos procuran que exista una democratización del aula. O sea, aquí ya eso de que yo soy el facilitador y yo digo qué hay que hacer y cómo hay que hacer, no. Aquí el facilitador nada más es uno más, apoya en algún momento y puede también ser llamado. Fíjense, otra palabra que recién estaba yo pensando que podría ser un facilitador andragógico, podría ser llamado también coaprendiz. Eso es algo que también puede suceder en la andragogía. ¿Por qué? Porque como yo aprendo también de ustedes, entonces en ese caso, pues yo me incorporo a los equipos sin ninguna pena. En ese momento soy uno más del equipo y el estar escuchándolos, cómo debaten, cómo los argumentos que utilizan, ese tipo, también me enseña a mí. Entonces yo también aprendo realmente cosas por parte de los estudiantes y es algo valiosísimo también, ¿no? Bueno, aquí hay algunas diferencias. El doctor Félix Adam presentó en su libro de andragogía diferencias en un modelo pedagógico y un modelo andragógico. Ustedes, por favor, véanlas. Si nos damos cuenta, en la primera, dice la relación entre los componentes. En primer lugar, en el modelo pedagógico, es una relación adulto-niño, totalmente en desventaja el niño ahí, ¿no? Es una relación vertical y dependiente. ¿Por qué? Porque el niño, al momento desde preescolar, el status quo se le ha inculcado de que el maestro es el que sabe y él va a que el maestro le enseñe. Entonces no le procuran una iniciativa como para decir, y si hacemos esto también, y si hacemos el otro. En pocos lugares sucede. De que sucede, pero son a nivel nacional, podríamos pensar que son todavía contados con los dedos. En cambio, en un modelo andragógico, la relación es adulto-adulto,
es un modelo, ya decía yo, horizontal, participativo. Bueno, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí donde dice dirección del proceso, que es la última fila. En el caso del modelo pedagógico es enseñanza-aprendizaje. En el caso del modelo andragógico es orientación-aprendizaje. Ese es el modelo o el proceso, perdón, que se utiliza en andragogía. Entonces, y eso cambia, o sea, eso de ser orientador a ser alguien que enseña es un mundo bastante diferente, ¿no? En primer lugar, porque no soy el único protagonista en ese proceso. Todos aprendemos de todos, acuérdense. Bien. Para el caso del facilitador y el profesor, considerando el profesor al pedagogo y el facilitador al andragogo, pues hay diferentes propuestas, ¿no? No es lo mismo ser como el jefe de todos y van a hacer esto y vengan por acá, vengan por allá, a ser alguien un líder que toma decisiones basado en la opinión de todos, o una persona que de alguna manera va a estar más preocupado en aspectos de motivar a su equipo, o sea, en este caso los participantes, a estar buscando únicamente el manejo de contenidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los detalles de diferencias entre unos y otros en su momento. Bien, algo que también he dicho es que ahora, nosotros como facilitadores, perdón, como participantes, o sea, adultos como participantes, no son una perita en dulce, somos muy complicados. Y somos complicados porque el adulto es el resultado de todos los cuidados y prevenciones que tuvo esa persona, obviamente más la genética, que tuvo en años anteriores, ¿no? Entonces, de repente vamos a encontrar a personas que ya con algún deterioro o deficiencia fisiológica, ¿no? Que va a mermar su participación en las actividades. Yo tuve una persona en una institución como participante y cada vez que me hablaba yo sentía el olor a medicina. O sea, imagínense qué tan medicado estaba la persona que destilaba ya el olor de los fármacos que consumía, ¿no? Y estoy hablando de fármacos legales, ¿ok? Entonces, pero si es una persona mayor y aún así estaba frente a grupo, aún así no quería tomar la opción de jubilarse, etcétera. Entonces, somos muy complicados adultos en sentido. Otra situación es que también tenemos el resultado de una deficiencia alimentaria, ¿no? Yo he dicho que en las escuelas, lamentablemente, lo que tenemos más son vitamina T, tortas, tacos, tostadas, tlayudas, pero no tenemos alimentación más balanceada, ¿no? Y si alguien trae una ensalada, pues la ensalada va a salir como 3 veces un desayuno de vitamina T. Entonces, los estudiantes optan mucho en ese sentido por lo más económico y a lo largo esa deficiencia alimentaria se va a manifestar cuando tengan, no sé, 15, 20 años más adelante, ¿no? También otra cosa que sucede con los adultos es de que tenemos periodos de sueños diferentes, ¿no? Yo alguna vez decía que yo, que duermo tipo Coppel, ¿no? Más o menos, o sea, en abonos, ¿no? Entonces, es complicado porque, y además me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Entonces, eso de despertarme a esa hora, ya entre más va pasando el tiempo, ya me canso más. Ahora, de repente prefiero levantarme a las 4, me doy un chancecito más de consentirme. Y cuando hace frío, pues estoy en mi cama, pero no me levanto, ¿no? O sea, eso también puede suceder. Pero sí, ustedes están en un proceso formativo con adultos y de repente se callan, de repente pueden ustedes encontrarse a alguien que está cabeceando, ¿no? Ya así muy rico, porque es muy rápido que los párpados bajen, ¿no? Entonces es por cansancios acumulados. La falta de confianza en sí mismo es otra circunstancia. Los adultos que se incorporan a un proceso formativo posterior de X cantidad de tiempo, pues ya no saben cómo van a reaccionar si le preguntan algo, ¿no? Empiezan a tener algunas dudas sobre sus conocimientos también, ¿no? Y si estamos en el ámbito empresarial, podríamos decir que los adultos son muy difíciles de convencer para que cambien hacia un nuevo paradigma, ¿no?
tienen tan ancho y tan bien hecho su zona de confort, que cambiar a algo nuevo y que pueda ser mucho mejor, para ellos les representa empezar de cero, y eso a veces no están dando oportunidad que suceda. El adulto tiene tanta cantidad de ruido en su cabeza que si yo le digo haga A, B y C, de repente él pueda pensar y diga, sí, tengo que hacer D, creo. Y, o sea, ya le cambió todo, ¿no? Entonces, eso puede ser algo que le puede estar pasando a los adultos. Y bueno, por lo mismo, no comprenden la idea bien, por lo tanto se resisten al cambio y también se niegan a poderlo aplicar, ¿no? No saben bien de qué están hablando, pero es algo nuevo, mejor no le entro, ¿no? O sea, así en automático, ¿verdad? Entonces eso puede pasar también. Y algunos pueden tener dificultad para expresar su idea, porque también algo que sucede es de que no les gusta ser exhibidos, entonces se cohíben, lo dicen entrecortado, y algunos obviamente sí, con mucha fluidez, con buenos argumentos, o sea, también, pero son los menos. También no hacen ejercicios de introspección muy fácilmente, como que no quieren darse cuenta cómo son realmente, ¿no? Y ya esto ya lo mencioné hace rato, como ha pasado tiempo de que no estudiaban, desconocen el nivel de aprendizaje que tengan todavía, ¿no? También esa exhibición que yo hablaba hace rato, pues tiene que ver con el temor a la crítica, y algunas veces han dicho que tenemos poca capacidad de memoria. Yo algo que puedo dar testimonio es de que no es de que tengan poca capacidad de memoria los adultos intermedios, incluso hasta los intermedios, no, sino que más bien estamos tan distraídos con tantas cosas en la cabeza que no tenemos una conciencia tan del momento que estamos viviendo. El famoso aquí y ahora que dicen los psicólogos, muchos no lo pueden vivir porque tienen tantas cosas en la cabeza. Tienen, no sé, si tienen 3 trabajos, pues en su cabeza hay 3 divisiones de trabajo. Y si además está estudiando, otra división de estudios. Y si además está casado, otra división de casorio. Y si además tiene casa chica, casa grande y capillitas, híjole, pues obviamente en esa cabeza no van a entrar muchas cosas, ¿no? Y eso realmente es lo que yo he visto, he percibido mucho, no tanto una situación de que ya se le cayeron las neuronas y ya no tiene más capacidad de memoria, no, sino que más bien ha incrementado su distracción en su momento. Tiene una actitud individualista, sobre todo en cursos de posgrado me he dado cuenta que hay estudiantes que prefieren ya después del primer semestre, prefieren trabajar solos. Ya conoce a los demás, ya se conoce a sí mismo y reconoce además características que lo hacen incompatible con respecto a sus compañeros y por lo tanto prefieren trabajar solo. También tienen deficiencias en sus hábitos de estudio. Imagínense a alguien que dejó de estudiar hace 5, 6, 8, 10 años, pues obviamente no se acuerda bien a cómo hacerle para aprender, ¿no? Y también puede caer en la desorganización. Bueno, esos son elementos que nos propuso el doctor Félix Adam. Con respecto a Manuel Castro Pereira, que es la persona que les decía yo que es el rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, pues él fue discípulo del doctor Félix Adam, discípulo directo, digamos, ¿no? Entonces, pues obviamente él también tuvo mucha influencia del doctor Félix Adam, y de las aportaciones que hizo fue las características del adulto, la definición del perfil del facilitador. En mi libro de andragogía, en el capítulo 2, él habla mucho de esto, y también algo que aquí no lo menciono, es el modelo tridimensional curricular que propuso él, ¿no? Por ahí pueden encontrar tal vez algunos videos en internet de él en ese sentido. Pero lo que sí es que el modelo andragógico, que también él nos hizo la mención, es de que se compone de 4 elementos: el participante adulto, el andragogo, el grupo de participantes y el medio ambiente. El participante adulto, nos queda claro, son todos aquellos seres cognoscentes que van a estar en ese proceso formativo. El andragogo, que es el facilitador de ese proceso. El grupo de estudiantes es la suma de todas las características del grupo. Y el medio ambiente, pues puede ser el inmediato, que es el salón de clases, puede ser el intermedio, que puede ser la escuela, y el externo, que puede ser la sociedad. Entonces, existen esos niveles de ambiente. El doctor Adolfo Alcalá, que aquí ustedes lo pueden ver con una cara de pocos amigos, realmente es una bellísima persona, un ser humano de alta calidad humana. La verdad, yo tuve oportunidad de estar con él en el 2015 y
de hecho, a la fecha, él es, nos reconocemos como que él es mi tío adoptivo y yo soy el sobrino adoptivo de él, ¿no? De él y de su esposa. Entonces, una bellísima persona, la verdad. Voy a cambiar esa foto porque creo que no le hace justicia esa foto a él. Él ha hecho muchos estudios, sobre todo de la andragogía y con relación a los adultos mayores. Y aquí en este cuadro nos habla y nos dice que el adulto mayor pues tiene problemas de visión, de presbicia o vista cansada que le llamamos nosotros. Tiene también dificultades en poderse adaptar a los niveles de luminosidad. Por ejemplo, si yo estoy aquí en un lugar con mucha luz, como cuando uno entra a una sala de cine, ¿no? De un lugar con mucha luz a un lugar oscuro, hay algunas personas que no logran hacer el cambio rápido de luminosidad, entonces se quedan así como parados mejor para poder apreciar y no tropezarse o lastimarse. Y también tiene algunas dificultades, por ejemplo, de profundidad. Un adulto ya con estas características, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Oaxaca, que en el camino de Oaxaca a Jojocotlán, que está como a 3 kilómetros, tenemos una cantidad de topes, rompemuelles le llaman en Perú, de rompemuelles. Entonces tenemos una gran cantidad de topes que un adulto mayor que va manejando de repente no los puede identificar. O sea, los pasa como si fueran lisos, ¿no? Entonces van a tener unos brincos ahí y unos sustos, pero no los logra identificar, o sea, tiene ya ese tipo de problemas, ¿no? Obviamente perdemos nuestra audición, aquí hay que ir descartando varias cosas, puede ser una situación por una cantidad de cerillas acumulada, o porque no se han lavado los oídos en ese sentido, de extraer toda esa cerilla, o porque ya es un desgaste natural, o porque recibió un golpe de joven y ahora me están pasando la factura a esas alturas, digamos, ¿no? El caso de la fortaleza es de que el adulto mayor, por ejemplo, sí puede hacer cosas que hace cualquier otra persona, pero lo va a hacer más lento, lo va a hacer más despacio. ¿Por qué? Porque sus movimientos ya no van a ser con la misma agilidad que un joven de 18 o 20 años. Va a ser más lento, pero lo va a hacer también, ¿no? En cuestión de esquelética y muscular, pues, por ejemplo, personas que miden, no sé, 1,80, 1,90, con el paso del tiempo se van encorvando. Y también algo que puede suceder es que se pueden ir reduciendo los espacios entre las vértebras y eso pueda producir que haya una disminución de altura efectiva, ¿eh? No por encorvamiento, sino por esos espacios que hay que se van haciendo menor, ¿no? Entonces, eso también puede estar sucediendo en cuestión de los adultos en edad avanzada. El sistema nervioso, pues obviamente no es lo mismo, por ejemplo, aventarle una pelota a un joven y que esta reaccione, la atrape o la golpee hacia un lado. Aquí un adulto, sus reflejos van a ser más lentos y por lo tanto sí puede recibir el golpe de esa pelota. Y pues obviamente va a tener algunos movimientos torpes y esa torpeza también puede ir de repente ligada a la cuestión de la vista. Yo si agarro esta pluma y no tengo mis lentes, pues a lo mejor en lugar de agarrarla donde pensé que estaba, sé que tengo que mover mi mano un poquito más para poder atrapar. Y en cuestión de la memoria, dice que hay pérdida de memoria a corto plazo. Eso lo dijo el doctor Alcalá en el año 2000. La doctora Consuelo Undurraga, que ya la mencioné hace rato, ella en su libro de Cómo aprenden los adultos, nos dice que bajo los estudios que ella estuvo realizando, es que el hipocampo, que es el espacio donde todo el mundo le ha designado que es el área de nuestra memoria a corto plazo, cuando somos jóvenes es un tejido, vamos a llamarle elástico, algo elástico, por ejemplo, una liga la estiramos y regresa a su mismo tamaño, la estiramos y regresa a su mismo tamaño. Pero va a llegar un momento que esa liga pase de la parte elástica a la parte plástica. ¿Qué significa eso? De que la parte elástica se vence y cuando soltamos la liga ya no regresa a su tamaño normal, ya se queda deformada. Bueno, esa es la explicación que la doctora Consuelo Undurraga da con respecto al hipocampo. El hipocampo se vuelve plástico, quiere decir que se vuelve rígido y por lo tanto el proceso de memorización, de pasar de corto plazo a largo plazo ya no sucede por lo mismo, ¿no? Ahí es algo que bueno, hay que estar buscando cómo podríamos hacer que ese hipocampo
regrese a una cuestión elástica, ¿no? Bueno, otra cosa que también a mí me fascina porque estos adultos mayores, o quizá porque ahora cada vez siento que me voy acercando a ese momento, tiene algunas ideas, ¿no? Una filosofía de vida diferente, ya no tiene esa, por ejemplo, si fue alguien tímido de joven, de adulto, ya lo expresa para bien, para mal, ¿no? O sea, lo dice y tal cual lo piensa. O sea, tiene un concepto de libertad incluso en su expresión, más allá de lo que manejó durante los años anteriores de su vida, ¿no? Y por lo tanto fue partícipe de muchas cosas. Por ejemplo, quizá yo no soy todavía un adulto mayor, pero por ejemplo, si alguien me invitara a que yo les platicara cómo fue la evolución de la computación, pues yo le puedo platicar estoy hablando desde 1983 a la fecha, ¿no? Y en donde ha habido muchos cambios, y cambios que muchos jóvenes se sorprenden cuando escuchan lo que sucedía y cómo se vivía la computación en años anteriores, ¿no? Ahora con estos equipos tan modernos y con tan pequeños, pues hacemos maravillas, ¿no? Bueno, antes con menos también se hacían cosas interesantes. Y otra cosa, pues empieza a tener un poco más de juicio la persona. En ese sentido, ya, por ejemplo, un joven empieza, ante alguna circunstancia, se agarra a golpes con alguien, ¿no? O sea, no, pues vamos a resolverlo de manera, a golpes, vamos a agarrar, ¿no? Un adulto intermedio, mayor, dice, ¿sí valdrá la pena agarrarse a golpes? No hay posibilidades de que podamos discutirlo verbalmente y llegar a un acuerdo. O sea, ya hay una cuestión de juicio y aquí hay una palabra que no sé si la conozcan. Se llama sindéresis. Y sindéresis, pues, es la capacidad natural de juicio que se tiene para juzgar rectamente, o sea, para tener un juicio lo más imparcial posible ante una circunstancia. Entonces, esto lo hace un adulto ya con estos años de vida. Yo he dicho que, pues, cómo no vivir esta época con la sabiduría que nos dan los años, obviamente no sería posible, ¿no? Pero, pues, yo digo que, pues, qué afortunado es aquel que a tan temprana edad logre esa sabiduría, pero también puede ser el reflejo de una vida un poco complicada también. Bueno, y aquí entra su servidor, ya voy a ir cerrando la presentación. Mis aportaciones, en este caso, yo hice, para mi tesis, generé un perfil del estudiante de posgrado, algo que no existía, y también desarrollé la metodología para implementar la andragogía en el aula, para buscar una praxis andragógica sistemática. Y bueno, algo que también aporté, pues es el contrato de aprendizaje y la evaluación andragógica, que debo reconocer que cuando la enuncié, pues estaba yo todavía a término medio de la andragogía. Actualmente yo ya no hago uso de esa evaluación andragógica tal cual como está ahí, ¿no? Si hay preguntas al final y si alguien se interesa, pues puedo ahondar un poco ahí. Entonces, las participaciones que se dan en los diferentes niveles educativos, más o menos la parte amarilla representa la participación de los facilitadores y la blanca pertenece a los estudiantes. Entonces, un estudiante de posgrado, estamos hablando de la parte más alta de la franja naranja, con respecto a la franja amarilla, ¿no? Quiere decir que entre más vamos avanzando, debiese tener mayor participación el estudiante que el propio facilitador, ¿no? Pero bueno, a veces no sucede así. En el caso del proceso formativo, lo he concebido de esta manera, bajo un proceso de estimulación, diferentes actividades, como para iniciar, llegar a un punto cúspide, cerrar, hacer una verificación de ese proceso que se dio. Y si yo escucho cosas que no son atinadas, puedo buscar un reforzamiento, pero si escucho cosas atinadas, puedo buscar una aplicación. No tiene caso pasar a la aplicación si no hay ideas claras de lo que se va a trabajar o que se está trabajando. Obviamente todo esto responde a un objetivo, y ese objetivo va a estar manifestado en una planeación, y la ejecución pues implica todas esas partes que está cubierta por ese cono, y la evaluación pues forma parte de lo que sería la evaluación, ¿no? La verificación, perdón, forma parte de la evaluación.
Bueno, eso sería. Entonces, algo que me he dado cuenta son algunas características de los estudiantes universitarios o participantes universitarios, si es que estuviéramos parados todos en la andragogía, es que, en primer lugar, el compromiso con respecto a su formación, si comparamos, es gradual, al igual que los semestres que van, o los ciclos escolares que va avanzando. El de primer semestre, pues llega todavía con ideas de bachillerato y poco a poco va entendiendo, pero si yo entrevisto a un joven de séptimo, de octavo, que ya son casi los últimos ciclos de su formación profesional, pues obviamente va a haber una actitud, un vocabulario, un compromiso muy diferente, ¿no? Con su formación incluso, ¿no? Entonces, algo que también sucede es que yo me he dado cuenta que a nivel universitario existe algo que se llama magistrocentrismo. Y el magistrocentrismo significa que y eso es provocado por las universidades, porque si yo quiero dar clases en una universidad, tengo que hacer primero la planeación. Y lo malo es que esta planeación sucede a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque la escuela no me da datos del grupo con el que voy a trabajar. No me dice, oye, son tantos estudiantes, tantos son hombres, tantos son mujeres, tienen estos estilos de aprendizaje. O sea, no me dan ninguna información. Y entonces yo puedo hacer un curso preciosísimo, pensando que van a ser como 20 y resulta que nada más son 5. O al revés, hago un curso para 5, pero resulta que son 50. Entonces, el no tener la información suficiente, lo que hace el profesor comúnmente, porque he entrevistado a muchos profesores, en ese sentido, dice, me voy a la segura. Y entonces todos se paran en el proceso de enseñanza y se ponen a ver cómo le van a enseñar el tema a sus estudiantes. Cuando la postura debiese ser del facilitador, y digo facilitador para aquellas personas que están parados en el proceso de aprendizaje. El facilitador debe de pensar en cómo mis estudiantes van a aprender ese tema. Pareciera que es la misma pregunta, pero cambia bastante en su significado. Y ese proceso de diseñar un curso para mí, enfatizando la enseñanza más que el aprendizaje, a eso le llamo yo magistrocentrismo. Otra cosa que yo ya mencioné hace rato es el status quo, ¿no? En donde se le enseña con el paso del tiempo y se va reforzando la idea de que es mejor la idea de que el profesor es el que sabe y el estudiante va a que se le enseñe. Yo tengo registrado en mi tesis doctoral a un compañero de doctorado, estoy hablando de doctorado, fíjense, y llegó, se sentó, se frotó las manos en sus muslos y dijo, a ver qué nos van a enseñar hoy. O sea, una persona de doctorado esperando a que le enseñen, ese es un resultado del status quo justamente. Bueno, entonces, el estudiante que está orientado a sacar excelentes calificaciones es una persona que ya tiene hábitos de estudio, técnicas de estudio bien desarrolladas, y seguramente que él puede ser un buen candidato para tener procesos de autodirigidos, procesos de aprendizaje autodirigidos, ¿no? En cambio, ahí lo digo, la mayoría está bajo la teoría X de McGregor. ¿Cuál es esa teoría? Pues la teoría X de McGregor es que dice que las personas son flojas y que necesitan ser arreadas de alguna manera para que hagan sus procesos respectivos. Bueno, y la evaluación en cuestión de, si hacemos procesos de autoevaluación en licenciaturas, pues obviamente estamos en pañales ahí, ¿no? Y todo el mundo va a ponerse 10 porque se quiere mucho y además cualquier cosa que haga, por muy sencillo que sea, vale su 10, ¿no? Entonces, estamos muy detenidos ahí. En el caso de los participantes en posgrado, pues se sigue manteniendo el status quo, ya puse un ejemplo. El magistrocentrismo, el tradicionalismo sucede en el aula por parte de los profesores. A mí me ha tocado escuchar a profesores de maestría diciéndole, tú vas a trabajar con fulano y con fulana. Oiga, pero yo quiero no, vas a trabajar con fulano y con fulana porque así lo digo yo. O sea, ese tipo de tradicionalismos, en lugar de beneficiar, pues pueden entorpecer las actividades de aprendizaje en un lugar. Y también empiezan a haber ausentismos por compromisos laborales. A mí me tocó el caso de una chica que me dijo, oiga, doctor, el próximo sábado no vengo porque voy a ser madrina o voy a ser dama de compañía, creo que le llaman, ¿no? Entonces, ni modo de decirle, pues no vayas, ¿no? Pues me doy por enterado, pero pues yo no soy quien da permiso, simplemente me doy por enterado.
Entonces, algo que es rico, que ya lo mencioné hace rato, es que la variedad de los perfiles profesionales ayudan considerablemente en las sesiones, enriquecen los procesos formativos. Y bueno, hay personas, yo les decía, que optan por hacer trabajos de manera individual, equipos de uno le llamo yo. Bueno, ¿por qué? Porque ya conoce a sus compañeros que son flojos, son arriados, no entregan a tiempo, termina la persona haciendo todo el trabajo, o reconoce que pues él vive en la punta del cerro y que para juntarse con los demás está muy complicado, o que tiene que estar moviéndose mucho por cuestiones laborales, entonces le impide para estar asistiendo a las reuniones por equipo, prefiere hacerlo solo, ¿no? Y es válido, ¿eh? O sea, no puedo decirle, no, no lo hagas, o sea, al contrario, si gusta hacerlo, adelante. Entonces, pues, el proceso de evaluación también en posgrado, pues hay que hacer mucho trabajo, esto desde licenciatura, hay que empezar a fomentar la criticidad, que sería la diferencia entre unos y otros procesos, ¿no? Y también hay algunos, a mí me tocó un grupo donde había muchos jóvenes y pocos adultos intermedios, y resulta que los adultos intermedios eran más afines al uso de la computadora que los propios jóvenes. Algo interesante ahí, ¿no? Pero bueno, así pasó. Ya para ir cerrando, la praxis andragógica, la forma en cómo se podría representar, es que tenemos en primer lugar un proceso de preplaneación. Y después, entonces, durante, ya estando frente a grupo, hacemos un proceso de coplaneación, que es lo más valioso que puede haber, la coplaneación. Y a partir de ahí podemos nosotros hacer contratos de aprendizaje, que son formatos que se llenan en donde el estudiante, junto con sus compañeros, si es que está trabajando en equipo, deciden qué evidencias de aprendizaje van a realizar, cuánto valen, cuándo hay que entregarla, qué características van a tener. Todo eso viene en ese contrato de aprendizaje. Desarrollamos el curso, hacemos la evaluación, y la evaluación más importante es la autoevaluación. La andragogía dice que el principal experto en el aprendizaje del participante es el propio participante. Y a mí me ha tocado ver en cursos de maestría, pocos, pero sí ha sucedido, que alguien me diga, ¿sabes qué, Flavio? Yo no paso, no aprendí, no le eché ganas, no hice las actividades, entonces pues declino mi participación y pues me declaro reprobado. Y yo no soy quien para cambiar eso, no porque haya sido muy honesto, ahora le voy a decir, ahora pasas con 7. ¿Por qué? Porque fuiste muy honesto. No, o sea, sería interrumpir su aprendizaje de esa persona, ¿no? Bueno, entonces, en la fase de preplaneación, para evitar el magistrocentrismo, yo lo que hago es hacer una antología, junto temas, identifico técnicas de aprendizaje colaborativo que bien se podrían echar a andar en este proceso formativo, qué instrumentos para conocer mejor a mis estudiantes. Por ejemplo, en mis materias de investigación yo trabajo un pequeño instrumento que se llama la mala ortografía, porque yo no concibo a un investigador con faltas ortográficas. Entonces, ahí para que ellos aprecien qué tanto tienen que trabajar en su ortografía. Y también diferentes datos de los estudiantes. Yo soy muy preguntón a las universidades. Oye, ¿cuántos van a ser? ¿Y cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y no porque haya diferencias de más o menos, sino porque los hombres y las mujeres aprendemos diferentes. Y entonces hago la coplaneación, se identifican los productos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que les decía que yo ya no manejo el formato de evaluación andragógica? Lo que hago es de que identifico cuáles son los productos de aprendizaje que los equipos van a hacer, y entonces lo que hago mejor es proporcionarle rúbricas. Y esa rúbrica se convierte en el lenguaje en común entre ellos y yo. Y eso ayuda bastante. Bueno, la coplaneación es un proceso de fomento de los principios de horizontalidad y participación. Eso significa H y P. En el caso del contrato de aprendizaje es de participación. En el caso de desarrollo o ejecución es de ambos, horizontalidad y participación, al igual que la autoevaluación. Bien, pues aquí hago mención nuevamente a los elementos que son necesarios considerar, ¿no? En esa planeación básica, que realmente no es una planeación, es como una pequeña
contextualización y juntar herramientas para después encontrarlas ahí, ¿no? Bueno, durante la fase de encuadre sí es importante que el facilitador logre generar el rapport con su grupo. ¿Qué es eso? Pues bueno, que exista un punto ya de encuentro entre el grupo y ellos que sea positivo y que permita desarrollarse el curso en buenos términos. Si no logro eso, aún sea yo el mejor profesor de la universidad, voy a tener líos con ese grupo y obviamente me va a costar trabajo promover sus aprendizajes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Bien, voy a quitar ya esta diapositiva y un curso ya quedaría de esta manera. Hablando de un curso de maestría, que generalmente son 4 sesiones, 5 sesiones. Entonces en la sesión 1 pues hago la coplaneación, lo que es el contrato de aprendizaje, algunas actividades, se distribuyen temas. Durante el resto de sesiones, pues vamos a hacer exposiciones por parte de los equipos que hayan tocado, vamos a desarrollar actividades de la actividad integradora, el facilitador puede hacer conferencias de temas, el desarrollo de temas que son ad hoc al curso, que no están incorporados en el programa de estudios, por ejemplo, y el manejo de diferentes estrategias para también no conseguir que sean tantas horas sentados, ¿no? Y además, en la última sesión, pues vamos a cerrar con procesos de evaluación, que sería básicamente autoevaluación. Vamos a presentar los informes de la actividad integradora, que bien podría ser un caso, un escenario de aprendizaje basado en problemas. Entregamos resultados y cerramos el curso. O sea, la idea es de que los estudiantes no se vayan, al menos por parte del facilitador, no se vayan sin que sepan sus calificaciones finales. Pero si por alguna circunstancia los estudiantes piden y no lograron terminar sus proyectos en tiempo y forma, pues ya se les mandaría las calificaciones por algún medio. Aquí está mi contrato de aprendizaje para que ustedes lo puedan ver. Esa es la versión que me quedé. Manejamos, no, de hecho es una versión ya viejita. Dejen ver si está aquí esa es la versión nueva, miren. Tenemos el objetivo de aprendizaje, las estrategias y recursos, las evidencias de cumplimiento de los objetivos, el porcentaje, la fecha y vamos a manejar aquí los indicadores de calidad, ¿no? Me parece que hay uno más reciente todavía al respecto, un poco más depurado en cuestión de cosas que hay que poner ahí, ¿no? Entonces aquí el contrato de aprendizaje también puede ser visto como el plan de trabajo del aprendizaje autodirigido. En el caso de la evaluación, pues estamos hablando de una rúbrica holística, me parece que se llama, está la analítica y la holística, cualquiera de las dos, ahorita no recuerdo bien, y en donde teníamos que tener algunos indicadores y en función a eso, los alumnos, perdón, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del facilitador podría ayudar a distinguir cuál era el punto importante donde estaban estos estudiantes, ¿no? La verdad que yo mejor ya actualmente utilizo rúbricas, como bien lo pongo ahí, para minimizar algunos efectos. Bien, pues estas serían las referencias que yo he utilizado el día de hoy para esta presentación y espero generar alguna inquietud. Aquí están los andragogos, Marco Knowles, Félix Ada, Manuel Castro Pereira, Adolfo Alcalá y su servidor. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere consultar algo, pues estoy a sus órdenes también, ¿no? Voy a dejar de compartir. Bien, no sé si está la licenciada Gabriela, para que diga que continúa aquí, o alguien que tome el lugar de la licenciada Gabriela.